Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Hoy les voy a dejar una excelente clase de diodos rectificadores, tanto de baja frecuencia como de alta frecuencia, pero vamos a enfocarnos un poquito más en el término de la parte de los diodos Schottky, ¿ya? O los diodos dobles en algunos casos de silicio, pero también vamos a hablar un poquito de los diodos de baja frecuencia. Vamos a nombrar algunos términos que no se han nombrado, vamos a hacer prácticas del famoso voltaje inverso. En fin, va a estar bastante buena la clase, es un poquito larga, sí, como de 30 minutos aproximadamente, un poquito menos, pero va a ser muy productiva. Vamos a hacer comparativas entre un diodo y otro, cuál es la diferencia entre un diodo de baja frecuencia con un diodo de alta velocidad, vamos a nombrar lo que viene siendo el voltaje inverso, en fin, vamos a hacer varias prácticas en este video. Suscríbete al canal, mantente informado, dale like al video y compártelo en alguna de tus redes sociales, aunque es una clase realmente un poquito ya metiéndole como más ingeniería, por decirlo así, pues realmente yo creo que va a servirte porque te va a hacer más profesional todavía en el ámbito de la reparación electrónica. Suscríbete y mantente informado. Gracias. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Le habla Handa Silva del canal La Vida de Handa Silva. Espero te encuentres muy bien. Suscríbete a este canal y mantente informado porque vamos a seguir dando clases espectaculares referente a temas de componentes electrónicos, ¿ya? En esta ocasión vamos a hablar un poquito de una duda que todavía se abarca mucho en la parte de reparación, la cual es la siguiente. El tema del famoso diodo Schottky, ¿ya? Que se escribe algo así porque me preguntan si todos los diodos que están en la salida son los famosos diodos Schottky, ¿ya? Vamos a escribirlo de esta manera. Yo lo voy a poner por acá para que ustedes más o menos tomen la referencia y puedan anotarla, porque esto les va a servir mucho, muchachos, en las clases de reparación. Ven, vamos a poner acá diodo y el nombre sería el siguiente. Se escribe algo así, con doble T, una K y una Y. El diodo Schottky. Yo lo llamo así, sin embargo, no sé si se pronuncia así realmente, pero ese es el nombre correcto. Hay una confusión acá porque se suele creer que todos los diodos de salida de estos de 3 terminales, ya, ahí lo vemos, ahí están. Aquí por ejemplo tenemos uno, por acá tenemos otro. Este no, porque este es un transistor, este es un diodo. Y por acá tenemos dos más. Aquí esta fuente es una fuente bastante buena para un ejemplo de los famosos diodos Schottky, ¿ya? Pero me preguntan si realmente este famoso diodo de 3 terminales es siempre diodo Schottky. ¿Qué creen ustedes, muchachos? En fuentes de alimentación conmutada, siempre es este diodo que está acá, siempre es un diodo Schottky. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién te va a decir a ti si es diodo Schottky o no es diodo Schottky? Porque uno no puede decir, no, si es un diodo Schottky o no es un diodo Schottky. No, ¿quién te lo va a decir a ti? A ti te lo va a decir, muchachos, la matrícula. Esta matrícula, para que sepan o para que tomen como referencia, esta matrícula es básicamente la vas a buscar en la hoja de datos, o es la hoja de datos conocida como el datasheet. Es la que te va a decir si el diodo es Schottky o no. Porque perfectamente no puede ser un diodo Schottky. Simplemente a lo mejor es un diodo de silicio. Así de sencillo. Un diodo de silicio. Pero hay una diferencia de por qué utilizan los famosos diodos Schottky en las fuentes de alimentación conmutada. Es decir, hay varios parámetros de por qué utilizan el famoso diodo Schottky en las fuentes de alimentación conmutadas. Hay muchos parámetros, pero entre ellas es la sencilla razón es que este tipo de diodo tiene una baja, voy a ponerlo así, una baja caída de tensión. ¿Cuál es la baja caída de tensión típica que se encuentran en los diodos silicios? ¿Cuál es bueno, se dice que en un diodo de silicio típico la caída de tensión se habla de 0.7 voltios aproximadamente, a lo más hasta 1 voltio, ¿cierto? Pero en los diodos Schottky la caída de tensión es bastante baja, ¿ya? Caída de tensión directa.
ronda entre los 0.2 voltios a 0.4 voltios aproximadamente. Puede ser un poquito más incluso, ¿ya? ¿Y qué logra con la baja caída de tensión los diodos Schottky? ¿Qué se logra en fuentes de alimentación conmutada conseguir con esto? Con la baja caída de tensión. Mejora la eficiencia. ¿Ya? Mejora la eficiencia y como resultado es ideal para trabajar en altas frecuencias. Esta es una de las razones principales por las que usan el famoso diodo Schottky, muchachos, en las fuentes de alimentación conmutada. Se ve mucho en las fuentes de alimentación conmutada, aunque se puede ver en otros tipos de circuitos. Pero generalmente lo usan porque el diodo Schottky maneja una baja caída de tensión directa entre 0.2 voltios a 0.4 voltios. Mejora la eficiencia, ideal para trabajar en altas frecuencias. Recuerden que todo lo que va a sacar el transformador chopper por la salida es voltaje alterno de alta frecuencia. Utilizan los diodos Schottky porque tienen una baja caída de tensión entre 0.2 a 0.4 voltios aproximadamente, lo que hace que la fuente trabaje con una mejor eficiencia, ¿ya? Y, por decirlo así, está hecho para que trabaje, o ideal para que trabaje a altas frecuencias. Lo otro, este tipo de diodos tienen un estado de recuperación casi, así te lo voy a poner así. Es decir, tiene un estado de recuperación casi cero o nulo. Estado de recuperación casi cero o casi nulo, por decirlo así, ¿ya? Lo cual lo hace ideal justamente para el tema de las altas frecuencias. Las altas frecuencias, muchachos, son realmente en la salida, va a depender obviamente de las fuentes de alimentación conmutadas, ya van a cambiar en los tipos de frecuencias, no todas son iguales, puede rondar desde los 20 kHz e incluso hasta los 100 kHz o incluso hasta más. Hay fuentes de alimentación donde se ha reportado ya 200, 300.000, incluso hasta 500.000 kHz. Ahora, ¿por qué aparte de esto, de la tensión baja, la baja caída de tensión que tiene este tipo de diodos, ¿por qué lo suelen utilizar? ¿Por qué también lo suelen utilizar? Por ejemplo, para el ahorro de espacio, ¿ya? En fuentes de alimentación conmutada, en vez de poner diodos individuales, escogen este tipo de diodos porque aprovechan de colocar dos diodos dentro de un mismo encapsulado, ¿ya? Entonces, un ahorro de espacio, ocupan menos espacio para un diseño electrónico, por decirlo así, mejora en cuanto a la parte térmica, ya que se colocan básicamente en los disipadores para una excelente refrigeración del componente electrónico, ¿ya? Y pueden estar en conexión en paralela o en serie. Por ejemplo, se ven mucho en fuentes tipo flyback. Lo van a encontrar mucho en fuentes tipo flyback, para que sepan. O en fuentes tipo forward doble, precisamente para la rectificación de la salida o rectificación doble en el caso de lo que viene siendo las fuentes tipo forward doble. Que en este caso aquí tenemos una fuente tipo forward doble, ¿ya? Perfecto. Ahora, no todos estos diodos son los diodos Schottky. ¿Por qué? Porque también pueden venir diodos dobles, los típicos diodos dobles de silicio. Realmente son pocos, pero sí los hay. Pero ¿quién te va a proporcionar esa información? La información te la va a proporcionar la hoja de datos del componente electrónico. Por eso yo te digo a ti como técnico. Tú no puedes llegar y decirle al profesor o a alguien de tu cercanía y decirle con seguridad que todos los elementos electrónicos de la salida de 3 terminales son diodos Schottky. No, porque hay diodos dobles de salida de silicio, pero se utilizan justamente en una condición importante. Esta condición se llama voltaje inverso requerido.
¿Ya? ¿Por qué, muchachos? Porque hay una diferencia entre los diodos doble de silicio versus los diodos Schottky. Y es que el voltaje inverso es diferente, totalmente diferente. Los diodos dobles tienen para soportar un mayor voltaje inverso requerido. Mientras que los diodos Schottky no, su voltaje inverso no es tan alto, por decirlo así. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ahorita vamos a explicar esto del voltaje inverso, los diferentes tipos de voltaje inversos que hay. Todo eso lo voy a aclarar también. Así que vamos a ir de a poquito. Vamos a hablar un poquito del trabajo del diodo. El diodo conocido como diodo, vamos a suponer que sea un diodo Schottky. Este puede venir en dos formatos. El formato se conoce como cátodo común o también puede venir en forma de ánodo común. Sin embargo, casi siempre en fuentes de alimentación conmutadas viene el de cátodo común. Esto significa que el cátodo común, ¿verdad?, va a venir con dos flechas, su símbolo electrónico de esta manera. Esta aplicación la puedes encontrar perfectamente directamente en los conversores de las fuentes de alimentación. Un ejemplo, lo que viene siendo el conversor tipo Fleischbach, donde cada diodo, aquí vemos dos diodos que están integrados dentro del mismo encapsulado. Entonces, cada diodo rectifica un pulso de la bobina secundaria del chopper, logrando con esto prácticamente lo que viene siendo la rectificación de onda completa. ¿Ya? Es decir, para eso están ahí puestos, muchachos, para rectificar los pulsos que salen directamente de la bobina del secundario. Cuando se está comenzando en el mundo de la electrónica, casi siempre se piensa que estos componentes negritos todos son transistores, lo cual a medida que se va pasando con el estudio se van dando cuenta que son diodos, ¿ya? Y la manera siempre te lo va a decir el fabricante a través de la letra. Eso ya deberían de saberlo. Ahora, cuando venga con la flecha hacia adentro, es un diodo de cátodo común. Cuando venga un diodo de esta manera, con lo que viene siendo así, esto es un diodo de ánodo común. Lo vas a encontrar mucho en audio, por ejemplo. ¿Ya? Eso tiene una explicación también, que más adelante voy a explicar un poquito. Hablemos ahora un poquito de eso de lo que se conoce como el voltaje inverso, ¿ya? Porque hay personas que yo por lo menos no lo he nombrado mucho en el canal, porque ya estos son términos un poquito más de ingeniería. Realmente en la parte de la reparación es importante igual saberlo, ¿ya? Pero realmente no es que sea tan, por decirlo así, tan profundo, ¿ya? Es decir, como adentrarse en lo que viene siendo en el tema de la reparación. Más adelante yo voy a hacer un curso de hojas de datos, que me han estado solicitando eso, o por lo menos algunos videos referentes a las hojas de datos. Porque en la hoja de datos, con la hoja de datos tú puedes saber cómo adaptar un elemento electrónico determinado. Vamos a hablar de algo que se conoce como VR. Esto es igual a voltaje, anótalo por favor, voltaje inverso de un diodo. ¿Qué es eso de voltaje inverso de un diodo, muchachos? ¿Qué es eso de voltaje inverso de un diodo, o también conocido como voltaje pico inverso? En las hojas de datos, muchachos, vamos a encontrar mucho este término, voltaje inverso de un diodo. ¿Qué es? Y esto es importante si ustedes quieren adaptar diodos, tanto diodos de cátodo común, diodos de ánodo común, diodos de baja frecuencia, diodos ultra rápidos, en fin. ¿Qué es el voltaje inverso? Vamos a explicar un poquito qué es una conexión
en inversa. ¿Qué es la conexión en inversa? ¿Qué es la conexión en inversa en un diodo? El diodo o conduce o no conduce. Sin embargo, hay una manera de conducirlo y ahorita vamos a hablar también de esa manera, ¿ya? Pero el diodo, típicamente, si vemos, ahorita no estamos hablando del diodo de baja frecuencia como este. Vamos a suponer, yo tengo un diodo acá, el cual posee el cátodo de este lado y el ánodo de este lado, ¿cierto? Si yo quiero polarizar el diodo directamente, ¿cómo sería? Una manera de polarizarlo directamente es esto. Fíjate, yo tengo una fuente de poder acá, donde tengo el polo positivo de mi batería al ánodo y el polo negativo al cátodo. Eso es una polarización directa, ¿cierto? Ahora, una polarización en inversa es al revés, cuando tú pones el ánodo en el cátodo y el cátodo y el negativo de la batería al ánodo. Esto se llama conexión inversa. ¿Por qué explico esto? Que es muy importante tomarlo, porque de allí viene el tema de voltaje inverso de un diodo o voltaje pico inverso, ¿ya? Entonces, la explicación sería, el voltaje inverso es el voltaje máximo, que puede aplicarse, anótalo por favor, que esto es importantísimo, a un diodo en polarización en inversa. Anótalo. Es el voltaje máximo que puede aplicarse a un diodo en polarización en inversa antes de que este comience a conducir corriente en esa dirección. En esa dirección. Me disculpa si tengo que estar parando, muchachos. Lo que pasa es que los perros están ahorita un poquito locos, ¿ya? Pero quiero que quede claro este término. ¿Qué es el VR? Voltaje inverso de un diodo, voltaje pico inverso. Conexión en inversa. Lo acabo de explicar ahorita directamente. Es el voltaje máximo que puede aplicarse a un diodo en polarización inversa antes de que éste comience a conducir corriente en esa dirección. Bueno, pero no significa que un diodo no puede conducir corriente en polarización directa. Sí, pero es que hay algo que los diodos tienen un límite correspondiente en voltaje, muchachos. Vamos ahora a hacer el ejemplo porque esta clase está buenísima. Ya estamos adelantándonos un paso en los diodos. Obviamente estoy hablando de los diodos de cátodo común en la parte de la salida, los diodos Schottky, la diferencia, pero estoy poniendo un claro ejemplo con esto, con referente al tema de los diodos. ¿Y por qué el tema de la diferencia entre el diodo Schottky y el diodo de cátodo, perdón, el diodo doble o de cátodo común también puede ser, ¿verdad? Pero de silicio. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. Anótame este concepto para el tema del diodo, porque vamos a poner el ejemplo ahorita. El voltaje máximo que puede aplicarse a un diodo en polarización inversa antes de que éste comience a conducir corriente en esa dirección. Hay un estado, muchachos, anótenmelo por favor, porque ahorita yo te voy a poner este ejemplo. Yo tengo una fuente, fíjate lo que pasa. Ahí yo estoy conectando el diodo, que no es lo ideal, porque lo ideal sería conectarlo a través de una resistencia. Está en una conexión que se conoce como polarización en inversa. Si yo prendo mi fuente de poder, tengo 10 voltios aproximadamente, ¿verdad? Ahí está. Si yo le subo y le subo y le subo, ¿verdad? Se supone que el diodo no debería de conducir, ¿verdad? Pero si yo le aplico una tensión máxima en inversa que el diodo no me soporte,
este ya va a empezar a conducir. Se va a dañar. Eso tiene un nombre que se conoce con el nombre voltaje de ruptura. Voltaje de ruptura. Esto es importante, muchachos, a tomarlo en cuenta. Si ustedes quieren hacer adaptaciones y cosas así, no cualquier diodo te sirve ni en la entrada ni en la salida. Hay especificaciones. Y esto es importante. Entonces, vamos a explicar un poquito. Yo acabo de meter 30 voltios a este diodo de manera directa en polarización indirecta. Directa me refiero en el sentido de que no tiene resistencia. No conduce. ¿Ya? No está conduciendo. No debería de conducir. Ahora, este diodo tiene... Yo voy a buscarte la matrícula de este diodo. Y este diodo es el famoso diodo 1N40. Vamos a ver qué dice aquí. 40... 1N40 01. 1N4001. De lo que dice acá, 1N4001 es un diodo rectificador de propósito general, ¿verdad? Diseñado para las bajas frecuencias en circuitos de corriente alterna. Pero mira lo que dice abajo, que es muy importante entenderlo. Este diodo es capaz de manejar corrientes de hasta 1 amperio y soporta un voltaje inverso máximo de 50 voltios. Yo le acabo de meter a este diodo acá, yo metí ahorita, básicamente, ¿cuánto? 30 voltios y el diodo no se dañó. Fíjense, ahí lo estoy introduciendo, hay 30 voltios aproximadamente, casi 31 voltios y el diodo no se dañó. Entonces, este diodo, obviamente no estoy hablando de los diodos rectificadores de baja frecuencia, sino estoy hablando de los diodos en este caso, pero esto es importante a nombrarlo, muchachos. Fíjate acá, este diodo soporta hasta 50 voltios tensión en inversa. Así. 50 voltios en tensión inversa. Entonces, yo acabo de polarizar este diodo de manera inversa con 30 voltios aproximadamente. El diodo no se dañó, no está conduciendo. Siempre va a haber una pequeña corriente, ya que se llama corriente de fuga. Pero acá ya no debería dañarse, por decirlo así. Ahora, cuando nosotros lo polarizamos directamente, ya voy a bajar un poco el voltaje a 12 voltios aproximadamente. Vamos a ponerlo a 12 voltios. Estas son explicaciones que se ven muy poco en YouTube realmente. Es una clase un poquito más avanzada para las personas que se quieren quedar perfecto, para las que no, bueno. Bien, lo voy a polarizar directamente, el positivo de la fuente allí con el ánodo y luego con el cátodo acá. ¿Qué pasa en ese punto? Bueno, en este punto vamos a esperar un poco, con mucho cuidado, ¿ya? El diodo tiene una pequeña caída de tensión, como se pueden dar cuenta allí. Típicamente el diodo 1N4001 se maneja entre una caída de tensión de 0.9 aproximadamente. Ahí lo tenemos. Voltios aproximadamente. Esa es la pequeña caída de tensión que tiene el diodo. Obviamente no lo puedo meter mucho porque no está con una resistencia. El diodo se va a calentar demasiado y se puede dañar. ¿Ya? Ahora, vamos a tomar en cuenta que yo acabo de polarizarlo de manera inversa con 30 voltios y el diodo no se dañó. Cuando él habla de 50 voltios en tensión inversa, significa que es lo máximo que él puede soportar antes de entrar en un voltaje de ruptura. ¿Por qué? Por la sencilla razón que si supera el voltaje de ruptura inverso, pues el diodo en este modo va a dañarse o podría dañarse, por decirlo así, lo cual el diodo va a comenzar a conducir. Lo que yo voy a hacer ahorita es una práctica. Voy a meterle un poco más alto de 50 voltios a este diodo en una tensión o una tensión en inversa, una polarización inversa. Muy bien, yo voy a polarizarlo de manera en inversa y voy a hacer lo siguiente. Ahí lo tenemos para acá y el otro para acá. Ahí lo tenemos. ¿Qué va a pasar en el momento en que yo lo conecte? Observemos. Mira. ¿Qué pasó allí? Mira lo que pasó. ¿Qué creen ustedes que pasó al prenderse el foco acá, muchachos? ¿Qué creen ustedes que pasó al prenderse el foco?
¿El diodo se dañó o no se dañó? ¿Qué creen ustedes? Yo lo voy a quitar, muchachos. Voy a quitarlo de acá. Y vamos a ver el resultado con el multímetro digital. Cortocircuito. Se dañó el diodo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la tensión sobrepasó los 50 voltios de tensión inversa que soporta el diodo 1N4001. Esa es la explicación. Allí está básicamente la explicación, muchachos. Por eso es que en este caso es un diodo 1N4001 que estoy hablando. Pero por eso es la diferencia entre el, por ejemplo, el 1N4007, el cual soporta hasta 1000 voltios en tensión en inversa. Esto es muy importante, muchachos. Entonces el diodo a la final entró en un estado de ruptura, el diodo se dañó, se rompió, ya no sirve, no funciona. Ahora, lo que sí tienes que tomar en cuenta es que si, por ejemplo, este diodo fuese, por ejemplo, el 1N4007, si yo le hubiese metido una tensión superior, por ejemplo, ya aquí ya en el 1N4007 no sería 50 voltios, sino que sería 1000 voltios aproximadamente en tensión inversa. Si yo le hubiera metido este voltaje a este diodo en tensión inversa, voy a buscarlo para que hagamos la prueba, para que ustedes vean cómo queda la práctica. Muy bien, entonces este es el 1N4001, se dañó al aplicarle 300 voltios en una tensión inversa porque lo máximo que puede soportar son 50 voltios. Ahora, yo te busco 1N4007, son 1000 voltios que puede soportar en tensión inversa. Vamos a hacer la práctica, voy a colocarla, hagamos la prueba, voy a colocar este del lado acá y este del lado acá. El foco en este caso ya no debería encender. Vamos a ver. Fíjese, aquí lo tenemos. Y como se pueden dar cuenta, ahí está. No enciende el foco. Ahí está claramente el diodo. Por más que yo lo quite de acá, el diodo no se dañó, aplicándole un voltaje de 300 voltios como el otro. Fíjate que si yo lo mido, ahí podamos aclararlo, mira, de acá a acá, el diodo me marca bueno. Amigos, ¿han entendido un poquito lo que viene siendo el voltaje de la tensión inversa o la tensión inversa? El 1N4001 tiene una explicación referente al tema en lo que viene siendo la parte de los 50 voltios de tensión inversa, mientras que el 1N4007 básicamente tiene una tensión en inversa superior. Ahora, la diferencia entre este tipo de diodos con los diodos famosos de Schottky es que ya la tensión en inversa es totalmente diferente. Es mucho más baja, muchachos, entre 50 y 100 voltios me parece. Por eso en ese aspecto tienen una, vamos a decir, como una cuestión negativa referente a este tipo de diodos. Pero en cuanto a la parte de velocidad, los diodos Schottky son los esenciales para las altas frecuencias determinadas. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Por eso yo quería llegar a este punto con la práctica correspondiente. Obviamente yo solamente hablé de lo que viene siendo la tensión inversa, pero hay otros tipos de voltaje inverso, el voltaje inverso repetitivo, el voltaje inverso no repetitivo, en fin, esto es un cuento de no acabar. Suscríbanse al canal, manténganse informados, bendiciones para todos, espero se encuentren muy bien.